Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más Bienvenidos a Dramaland. Hoy es miércoles, día especial, y hoy venimos de cine, ya que la última semana no lo pudimos hacer. Si la semana anterior vinimos con la Queen Maker, la hacedora de reinas, hoy venimos con la película de Queen King, ¿no? O Maker Queen, que es el hacedor de reyes. Esto, o sea, hilado totalmente. Necesitamos un onda. Hilamos las cosas de cosas fabulosas. Para ello, como siempre, Joana y Marta. Pero, Joana, Marta, no merecemos el Ondas ya si hilamos las cosas de una forma fabulosa. Pero hasta sin cuadrarlo. O sea, es fabuloso esto. Es decir, que esté Queen Maker y Kingmaker es maravilloso. Que a Joana se le encienda la bombilla y diga, coño, Kingmaker, pues perfecto. Joana es que es un genio, un genio. A ti y a mí que nos despidan, pero Joana que se quede. Que se la lleven al Onda a ella, directamente. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. No, estaría muy aburrida yo sola por acá, ¿no? Mejor no. Así nos quedemos sin ondas, pero no estamos los tres, entonces no. Es que no tenemos la culpa de que Corea cuadre, perdón, también los temas. Ellos cuando arrancan con algo hacen serie, película, documental, de todo. Entonces, también nos ayuda a que los realizadores estén metidos en el cuento de la política y que esté dando de qué hablar en España, en Colombia, bueno, en fin, es que los políticos van a dar de hablar por años, siglos y más. Sí, y además es curioso porque al igual que en Queen Maker y en Kingmaker, da la sensación que da igual el país, sea España, Colombia, Argentina, Bruselas, Alemania, parece que nadie está contento con lo que sale, ¿no? Hay como un bando que está contento y otro bando que no está contento. Y especialmente Kingmaker, porque sí, en Queen Maker es un poco diferente. Aquí Kingmaker tiene como una esfera más alta, porque aquí ya es la presidencia, aquí es ya a lo grande. Y a mí me ha alucinado, porque insisto a lo que dijimos la semana pasada, es que los tejemanejes que se montan, tanto en la serie como en la película, es que yo me niego a pensar después de verlo que esto no pasa en la vida real. O sea, estoy convencido que esto existe. En España tenemos que tener un Kingmaker o una Queenmaker que mueve los hilos. Y me flipa, me alucina, me deja anodadado. Es que la película es impresionante. Lo estaba comentando justo fuera de pantalla. Me ha encantado. O sea, a nivel de factura, The Man Standing Next, que me flipó también, tiene una factura muy similar. Son películas que los coreanos saben hacer este tipo de cine. Un tipo de cine como el thriller político, como tal, ese género se les da bien. Se les da muy bien. Y es verdad que podrán barrer más para casa, menos para casa, ¿no? A nivel histórico, pues ahora veremos qué hay de cierto, ¿no? Detrás de... o qué se puede tocar. Porque es verdad que, obviamente, tiran para Corea del Sur, chocan con Corea del Norte, pero bueno, al final es que es un producto nacional. Yo entiendo que eso tiene que estar ahí. Pero a nivel de producción, técnicamente, que ahora después vamos a hablar más extenso de ello, para mí tiene un 10, a nivel técnico, por 200.000 cosas. Y además es muy curioso, porque el director de esta obra, que también es el guionista, ya habíamos hablado anteriormente, hace mucho tiempo, el programa de What's Waiting, el tío esta pareja que se conocen por teléfono, por una llamada sin querer y tienen sexo, y es muy conocida la película por la escena de la boda, ¿no? Que el tío, nuestro queridísimo Kim Helmi, Jisung, le canta la canción de ¿y qué hay de tus bragas? ¿Sabes? No sé si recordáis. Es esa película. Y no tiene nada que ver con esta. Es totalmente diferente. O sea, la factura, mismamente el género. Sí es verdad que es el mismo director de una película que a mí me encanta, que es The Merciless. The Merciless es una obra maestra para mí dentro del mundo del cine gangster thriller coreano, que igual quizás ahí nos dio una obra súper potente. Y precisamente Kingmaker fue la siguiente. Pero recientemente también, para que veáis que lo hilamos todo, y esto se merece un ondas, hablábamos no hace mucho de los estrenos de Netflix de Kill Boxon, que era una película que no nos había llamado mucho la atención. O sea, de este director realmente hemos hablado de todas sus obras. Y son todas diferentes las unas a las otras. Y además es un director que precisamente por Kingmaker ganó 2 premios muy importantes por mejor director.
O sea, Es que la película es una obra de arte. Joana, ¡mua! Chapuf. Me gustó mucho porque era como todos estos intríngulis de la política a nivel años 60 y 70. Entonces en Kingmaker veíamos todo muy actual, el uso de la tecnología, de las redes sociales. Obviamente en Kingmaker tiene que ser diferente porque en ese momento todo era como el boca a boca, el uso de los periódicos, de los canales de televisión, pero el mecanismo sigue siendo el mismo y es hablar mal del contrincante, generar chismes del contrincante, que la gente se desanime del contrincante. Y acá va un poco más específico a esta campaña presidencial del presidente Kim Dae-jung, que obviamente no lo ponen de presente muy explícitamente, pero todo se mueve como en torno a él porque fue ese octavo presidente, el primero después del autoritarismo y todo esta de la dictadura militar, el que rompió con el esquema de pasar a la democracia. Entonces sí se mueve dentro de este esquema y es muy interesante. Tiene cierto armado con un tanto de ficción, conocer de todos modos cómo está tras bambalinas la política y la forma en que nos manejan al pueblo, nos manejamos a nosotros que no estamos metidos en el cuento. Entonces, cómo nos dejamos llevar por lo que nos muestran unos pocos para subir a alguien al poder. Y eso me pareció fascinante de la película. Además que con esos dos tremendos actores, pues ya de ahí para adelante el solo hecho de que estuvieran ellos dos como protagonistas me llamó totalmente la atención. Yo dije, imposible que teniendo estos dos salga algo malo. No, es que además están tremendos. Mayayusi está tremendísimo. sí. Está, Bueno, los está dos, increíble. pero el elenco en general. Sí, Yo ayer viéndola escribí un Twitter que dije, si la política es carisma, porque al final la política debe ser carisma, ¿no? Que tú te tienes que presentar y ser alguien que, hostia, admires. Este elenco en general es que es súper carismático, porque vemos un montón de actores y son actores. Tenemos al señor mayor de Navilera, que nos ha enamorado un montón de veces. Tenemos, por ejemplo, al malísimo de Itaewon Class. ¿Cuántas veces hemos odiado a ese hombre? O sea, es buenísimo. Y a mí me hace mucho que pensar esta película y también, y perdonad si vuelvo a la serie, porque es que nos cuenta básicamente lo mismo, es el hecho de que nosotros, como votantes, para ellos no somos personas, somos un papel. Les da igual crear una pelea, ¿qué pasa en la película? Una pelea entre ciudades, les da igual, nada. Para ellos no somos personas, somos un papel y que ese papel ponga el nombre de un candidato o el nombre de otro candidato. Y esa idea, si te pones a pensarlo así, que es muy peligrosa y muy triste al mismo tiempo, es como, en verdad, no somos ciudadanos a quien quieren que mejoremos, ¿no? O que mejore su calidad de vida, sino somos ese papel que puede cambiar el voto según nos traigan una cosa o nos den otra cosa, ¿no? Somos como bipolares según ellos. Y eso me encanta, la idea de cómo juegan con eso, ¿no? pero Johnny, sí, aquí en España hubo un momento histórico en el que se dio el turnismo, se sigue dando, ¿no? Porque tenemos el bipartidismo y al final de una forma u otra eso sigue estando ahí. Pero en España, cuando se asentó el turnismo con Cánovas, por ejemplo, tenías un partido y decidían cuándo el otro iba a gobernar. Venga, que ahora está la cosa flojilla, ahora ponte tú. Amañaban las elecciones y se colocaba el otro. Y así estuvimos durante bastante tiempo en este bendito país. Como en este bendito país, en otros muchísimos. Al final, las esferas de poder se manejan entre ellos, hay trasvases de grandes fichajes, por así decirlo, unos cambian de idea, otros no, nos cambiamos la chaqueta, nos ponemos otra, conforme conviene, y al final estamos, salvo momentos y ocasiones muy contadas en los que hay algo de revelación por parte de la ciudadanía y de revolución, ensimismados en sobrevivir. Y ya está, y es eso, la gente tiene que luchar por sobrevivir a su día a día y no es fácil. Entonces, la esfera política es muy compleja, porque tú explícale a alguien cómo funciona. Es que aquí se ve, por ejemplo, cómo funcionan unas elecciones por dentro. E incluso cómo hay que llegar a ser candidato a la presidencia, que se pelean entre ellos para obtener una candidatura a la presidencia. Es decir, que aquí se ve eso y a mí me gusta porque no hay cinismo detrás, cuando esto es algo muy cínico. Pero no hay cinismo. En una ocasión te encuentras con personajes como por ejemplo la chica más joven que está ahí con una línea de pensamiento de decir quiero mejorar el país, quiero aportar mi granito de arena, y tienes otra gente por encima de ella diciéndole esto se escribe de esta manera, esto no funciona así porque me hace falta este voto en este sitio y ahora vas a este sitio y llamas a esta puerta. Y como dice Yuki, y espérate,
que vamos a recoger, nos vamos a hacer pasar por ti, vamos a engañar. Tú fíjate, pero tú fíjate cómo somos la gente, que esos muchachos son los mismos que luego van a entregar de nuevo los regalos. Es decir, se cambian literal, se cambian la chaqueta. Es que eso precisamente, Marta, me hizo pensar, y ahora que estás dando de ejemplo España, por ejemplo ahora, ¿no? Ha salido un nuevo partido político en España, no sé ni cómo se llama, no te lo voy a decir, o sea, no me lo sé decir, pero resulta que uno de los integrantes es el que era de Ciudadanos, que se fue, y otro es el Echenique, que eran como pensamientos totalmente diferentes, pero ahora resulta que se monta un partido y los dos son tan amigos y piensan igual. Que igual estoy equivocado, pero claro, veo esta película y digo, buah, es que esto me suena a tejemaneje. O sea, esto me suena me suena a lo que me suena, porque he visto The Kingmaker de Queenmaker, y esto me suena a que es una jugada para ganar votos, ¿sabes? Y para al mismo tiempo hacer que otro candidato o otro partido lo pierda, porque el que me vota a mí no vota a X. O sea, yo que soy nulo en política, yo veo esto y digo, me empiezo a hacer mis cábalas. Digo, hostia, esto parece más una... Hay un Kingmaker por ahí dentro. Siempre. Hay un Kingmaker por ahí dentro que Todos. está moviendo todo. Yo creo que en todos los partidos deben tener a alguien Claro. que frente a unas elecciones pueda manejar las estadísticas, a las personas, que conozca muy bien la política, que conozca muy bien la ley, para poder hacer como todo este tejemaneje y que no sea tan evidente de cara al pueblo. De cara hacia atrás al partido, ok, ya más adentro, más afuera estarán de acuerdo con lo que hagan, pero de cara al pueblo que todo parezca como que, ay, es que el periodista encontró cierta información investigando, o es que este medio de comunicación de investigación encontró este dato, pero resulta que detrás de ese medio de investigación, de ese periodista, puede haber un apañamiento político, y aquí pasa lo mismo, es un transfugismo de partidos. Hoy soy verde, mañana soy azul, porque es que ya no me gustaron los ideales del verde, y pasado mañana soy floripepiado, porque es que ya ninguno de los anteriores me llamaba la atención, y es así. O sea, la verdad tiene uno que estar muy metido en el cuento, ser un periodista o alguien relacionado con la política y que esté muy metido para estar muy pendiente de este pasa allí, de este pasa allá, de que hoy dijo así y hoy dijo así. Acá hay un periodista que tiene como un hashtag en Twitter que es siempre hay un trino, y me causa curiosidad porque el tipo le rescata los trinos a todos los políticos, y es como que hace 5 años dijeron, yo jamás votaría esto en una reforma a la salud, por ejemplo, y hoy la están votando. Entonces es así como, o sea, cambian de ideas todo el tiempo, pero uno se deja llevar. Y lo maravilloso de poder contraponer la serie y la película es que obviamente la diferencia de décadas, pero también nos damos cuenta el cambio que ha tenido, porque en 60, 70 pues todo se movía para los hombres, ¿no? Eran los que podían acceder a la política y hacer, las mujeres estaban como detrás, o asesoras o esposas y demás. Y ya en Queenmaker nos mostraban que las poderosas eran las mujeres porque podían lanzar sus candidaturas, porque tenían el dinero, tenían el conocimiento. Entonces me gustaba como poner en la balanza ambos, porque son al mismo tiempo muy diferentes, pero tienen mucho en común. Eso lo pensé yo viendo la película. Hubo un momento cuando están dentro del mismo partido, que están a ver a quién votaban dentro del mismo partido, ¿no? Y andaban jugando con ese tercer candidato que votó en blanco, y lo pensé exactamente lo que dice Joana. En plan, en ese momento crucial que vemos la jugada de Lee Seung-kyun, me lo pensé, digo, ¿y cómo hubiese sido la jugada de nuestra Queenmaker? Eso sí es verdad que lo pensé. Hubiese sido la misma. Es que yo de verdad creo que los dos fixers que tenemos aquí, porque al final son los dos jefes de campaña, vamos a llamarlos jefes de campaña, realmente tienen unos trucos y unas formas de cuestionarse la legalidad muy similares. También es cierto que tienes que presionar lo suficiente como para que algo se mueva. ¿Qué mueve al espectador? Porque esto al final somos espectadores en unas batallas que están muy lejos de nuestro alcance, porque no tenemos el tiempo, no tenemos la dedicación, no tenemos la información para saber qué se mueve. Ahí yo tengo que decir y romper una lanza a favor de que la maldita hemeroteca es muy complicada. Tú puedes pensar una cosa hoy y dentro de 5 años cambiar de idea, porque puedes evolucionar como ser humano, puedes evolucionar dentro de la política. A día de hoy las circunstancias pueden ser una y mañana pueden ser otras totalmente distintas. Entonces, la política hay que decir de base que es muy desagradecida. Todos nos quejamos, pero muy poca gente se atreve a hacerlo y a llevarla a cabo, cuando todos como ciudadanos tenemos la potestad de estar ahí.
Entonces, Y eso también y es algo los que yo, independientemente del partido, le cedo a la persona. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que una persona piensa, pero respeto totalmente el hecho de que le eche tripa y que diga, va, me expongo, porque hay que exponerse muchísimo, ¿eh? A estar ahí. Y Sí, quema y algo que cansa. en esta película no se muestra tanto, sí se muestra en cierta forma, en Queenmaker Sí, sí lo vimos más, que es lo que te expones y ya sí. hasta un punto de que personalmente te pueden incluso reventar, veíamos el caso del niño y demás, aquí eso no lo exploran tanto, pero sí, lo que dices es totalmente... No se explora, pero porque son unas esferas también distintas. Y es una época también muy distinta. Yo creo que eso se nota también. Esto que estamos hablando de los años 60, que los medios de comunicación y de masas todavía estuviesen por despuntar, por así decirlo, lo hace distinto. Aquí todavía el boca a boca hace muchísimo, cómo tú trates a la gente, quién viva en el pueblo, quién te diga que votes a quién, porque eso sigue pasando todavía en las zonas rurales, ¿no? Porque son zonas más de cercanía, de votar a la persona. Entonces tienes que tener una posición social muy importante. Y aquí a mí en Kingmaker hay una cosa que me fascina y es ver la contraposición entre los dos personajes protagonistas. Está ese futuro presidente, ese candidato y quien está en la sombra. Entonces tienes una luz muy potente, pero una sombra que se proyecta con la misma intensidad. Pero claro, alguien tiene que mancharse las manos. Alguien tiene que estar dispuesto a hacer lo que esa persona no puede hacer porque entonces se le podría reprochar. Y eso es lo que, ese es el toma y daca que tienen continuamente, porque llega un momento en el que está en la sombra es consciente o cree que no se le valora lo suficiente y que podría ser él en esa zona de privilegio a la luz. Entonces, claro, hay que barajar eso, barajar el ego es muy complicado, ¿eh? Porque cuando a ti no se te... Cuando tú eres consciente de que tú has puesto a alguien en un lugar de poder porque has tenido unos conocimientos o has realizado unas acciones X como este señor, le da la vuelta a todo. Lo pone en el mapa y es consciente de ello y se lo dice. ¿Tú quieres estar ahí? Hay que jugar con estas reglas, tienes que jugar así. Si no, has perdido 400 elecciones antes de conocerme. Por algo Eso será. es. Eso nos lleva a una de las conversaciones finales, no la Mm, final, pero sí anteriormente cuando le despiden, mm, que precisamente ellos tienen una conversación y Lee Seung-kyun le dice, pues es que yo te he puesto aquí, y el otro en plan, es que tiras de ego, no, no me has puesto tú, me ha puesto el pueblo. Eso me parece muy interesante respecto a lo que dices tú. O sea, dentro de la política, basándonos en esta peli, ¿por qué te eligen a ti? ¿Por ser tú? ¿O realmente te eligen a ti por las trajinuelas que la sombra ha creado? Y esa imagen política actual que ha creado. Porque yo estaba con Lee Seung-kyun totalmente, ¿eh? En plan, digo, pues es verdad, si no es por Lee Seung-kyun, que sí, que tiene unas formas de actuar y de trabajar, pero en verdad no es el pueblo, porque tú al pueblo, visto, lo manipulas, para un lado o para otro. mm. Y a mí me Es que encanta. hay una relación de simbiosis entre ambos, porque el personaje del jefe de la campaña tiene el conocimiento, tiene de pronto la estrategia, pero no tiene los medios ni el reconocimiento para él, por ejemplo, lanzarse como candidato o ser más frontal en otro tipo de candidato. Y el candidato tiene los medios, tiene el reconocimiento, ya tiene como el bagaje de haberse presentado en otras elecciones, pero no tiene esa astucia o esa malicia de generar ciertas cosas, ciertas situaciones que le den más visibilidad, que le traigan más credibilidad de parte de la gente. Entonces la sombra efectivamente era sombra para el público porque nadie lo conocía, pero no era sombra para los opositores que sí encontraban o sí habían tenido muy claro que él era el Armagedón de todo, el que era como la estructura de todo, y fue así que metieron esto de la explosión, que no se sabía al fin y al cabo quién la había logrado, pero fue el quiebre puntual en ese camino hacia la presidencia y acabó con la relación tan fuerte que tenían candidato y jefe de campaña que lo hubiese podido llevar también de pronto a la presidencia en su momento. Entonces creo que los opositores fueron más inteligentes en saber cuál fue el punto de quiebre, no el candidato, del talón de apoyo que tenía tan fuerte y que cuando se vino abajo, se vino toda la estructura abajo. Estoy totalmente de Mira, acuerdo. Hay una frase en la peli cuando están en la campaña del otro, ¿no? Del contrincante, que le dice, no aceptes el debate porque a nivel de política nos ganan de calle. Es decir, no tenemos armas. No, estas armas que se supone que es con las que se tiene que luchar, ¿no? Porque se supone que tú votas a esas políticas. Con eso no. Ahí no te metas, que ahí no ganamos.
Podemos ganar en otro sitio, pero en un debate abierto no, porque vamos a salir perdiendo. Entonces, eso ¿Sabes a qué me ha mucho. recordado, Marta? ¿Sabes a qué me ha recordado? A este mensaje que Pedro Sánchez aquí en España dijo: venga, pues una vez a la semana vamos a tener un debate y hablar de los puntos candentes y todos han salido diciendo no, porque no. Me recordó a eso. Fuera parte de si te gusta más el igual, PSOE sí. o el PP. Lo que sea. Sí, Da igual. el debate está ahí. Pero, claro, da igual si te gusta más el PSOE o el PP o lo que sea, pero justamente esa situación yo la vi igual, digo, hostia, Es que es pues eso. el Pedro Sánchez dijo lo del debate y da la sensación que por detrás, en plan, no te metas, no, o sea, di que no, o sea, búscate una excusa porque te... Y es que a veces la ficción supera la realidad, o sea, Es que, Yo me Es que de todos modos, no cualquiera tiene el bagaje de pararse en una tarima enfrente Claro. del público y empezar a defender ideas cuando el otro lo ataca, como acá lo veíamos en la película, cuando llegó todo el cuento de la entrega de regalos y el uno acusando al otro, y como el candidato protagonista se defiende. Hay que también tener como cierto estómago de plomo y una mente muy ágil para salir al paso de las acusaciones. Entonces esos debates tan frontales hay que ser muy rápido, muy veloz al momento de contestar, porque si no en una coma te tumban. Obviamente cuando uno sabe que su candidato no es fuerte en eso, no, mejor mantengámoslo escondido y que sean solamente con los discursos muy estructurados, porque si no aquí perdemos. Y lo veíamos en Queenmaker con ese debate final cuando la asesora le dice a la candidata alargue, mientras yo pues saco a esta chica que nos puede ayudar. Entonces alargue el debate y no se deje tumbar. No es fácil. Aquí nos falta la faja, Joana, nos falta la faja. No es fácil, ¿eh? Es muy interesante. A mí que me encanta la política, me parece interesantísimo ver entre bambalinas. Por mucha ficción que haya... Marta, una pregunta. Igual no es el programa, pero tú has estado en plan... Tú conoces bien lo que es el tema político y todo eso, tú lo conoces bien. Me suena. Bien, ya quisiera, ojalá. O sea, bien dentro de Pero que... me gusta lo suficiente como para investigar y como para leer. Eso es. Sí. Es que claro, la perspectiva, quizás la perspectiva es diferente para ti, por ejemplo, que conoces de política, conoces cómo se mueve. Esta película igual es diferente a mí, que yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Hombre, yo creo que sí, que es distinto, que depende mucho del bagaje que tengas. Claro, pero sin embargo, que es lo que quería decir, esta película es educativa incluso, porque lo cuentan de una forma tan sencilla, lo cuentan de una forma tan simple, que incluso el que no esté dentro de la política, y menos coreana, por ejemplo, lo entiende y sabe todo lo que se está moviendo. Y creo que es algo muy, muy positivo en la película, ¿no? Que te mete de lleno en todo este tema, incluso aunque no sepas de política. A mí lo que más me gusta es que es intensa. La peli empieza al 110%. O sea, esta película no baja del 100%. Está al 100% y se mantiene toda la película, te mantiene en vilo, intenso, no sabes qué va a pasar. Entran y salen personajes. Hay unos cambios súper bruscos porque uno está enfrentándose a otros que son contrincantes y luego me enfrento a lo mismo de mi propio partido. Es que esa es la política. Y la política además también es cambiante. Y aquí hay un momento, sobre todo mi favorito, es cuando se van y deciden que se tienen que ir localidad por localidad a los sitios más inhóspitos a hablar con los campesinos, ¿no? Porque es el único sitio en el que pueden rascar votos. Es que eso también ocurre. Si no eres una figura fuerte, tienes que sacar los votos de los sitios que las figuras fuertes tienen denostados porque no son población suficiente. Te tienes que hacer notar en algún sitio. Además comentaban, aquí la gente vota lo que su capataz diga, Eso ¿no? Bueno, capataz. Eso es lógico también. El jefe de la aldea. Sí, eso es lógico y es normal. Sí, la obviamente, información fluye así. Pues y la gente no se considera ignorante en el tema, sobre todo en esa época, y todo lo relacionan con al jefe de la aldea. El jefe del pueblo es el que sabe de medicina, el que sabe de gobierno, el que se puede hablar con la policía, el que soluciona problemas entre vecinos. El jefe de la aldea es el mandamás y el dios para esos pequeñitos y poquitos habitantes de un sector, y lo hemos visto en cuántas películas más o en cuántos dramas de diferente temática. Y es como que obviamente tienen que saber a quién llegarle para rescatar esos votos, pero
todo ese tipo de premisas, todo ese tipo de acciones me parecen muy inteligentes, de cómo ir y buscarlo en las grandes ciudades, en lo más chiquito y tomar en cuenta que allá también hay gente registrada. Entonces, la película es intensa y dinámica por eso, porque nos están mostrando todo el tiempo lo que hacen unos y lo que hacen los otros, cómo rebuscan y cómo se están moviendo a la hora de decir es que necesitamos avanzar, necesitamos conseguir más y más y más números, y cómo aún un presidente puesto siente que está cayendo porque el otro está convocando más gente y ve ya perdido esa nueva reelección, y vemos cómo la Constitución aprueba la expansión del mandato presidencial, la gente lo considera casi una dictadura también. Son muchas cosas, creo que así uno no esté muy metido en el mundo de la política o no le interese como la parte más sustancial, toda la dinámica de las estrategias y las trampas entre unos y otros hace que uno esté como conectado con la historia y sea entendible, es fácil de entender. Es muy Es muy entendible. educativo. Y además también a mí me parece muy interesante la época en la que es la cinta, porque venimos de plena guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, y eso también dentro de la película es muy importante. Y como que te llama más, ¿no? Porque te sitúa realmente, porque quien sepa más o menos de cultura coreana, japonesa o china, tú sabes que eso es cierto, que hubo una guerra en Corea y que se separó el norte del sur, y que eso también forme parte dentro de la película y que lo expliquen, que sea... Me pareció súper interesante. Es decir, es que no te hace falta ni saber de política, ni saber de historia coreana para que esta película realmente te meta de lleno, porque lo hacen de una forma tan educativa y lo hacen de una forma tan... Y de hecho, yo creo, y sabiendo que esta película se basa en hechos reales, que te da luego a investigar. Que además nosotros somos así. O sea, después de ver una película somos de mirar en internet y te da a investigar, a mirar esa época y qué es lo que pasó y qué sucedió y qué, porque encima es muy interesante. Te da mucho A mí pie. me ha encantado. Te da mucho pie. Además, es que pasa una cosa que es muy curiosa y hay algo con lo que todos nos podemos relacionar independientemente del país que sea. Ya sea a nivel político tengamos un tipo de política u otro, ¿no? Porque al final las relaciones entre los seres humanos son de confianza. Y eso es lo que mueve el mundo hacia adelante. Tú confías en que la persona que tienes cerca es buena o es bondadosa, lo está haciendo lo mejor que puede. Y esos son saltos de fe continuos que todos damos en nuestras vidas. Todos, incluso Sí. los que estamos aquí. Yo doy un salto de fe tremendo cuando tú me dices, ponte de un tema que te va a gustar. Un salto de fe tremendísimo. Joana me dice, ponte esto que te va a gustar. Un salto de fe tremendo. Me refiero que... A ver, no abras esa veda. Voy a poner parar. No abras esa veda de dame todavía que quedan 3 semanas. 3 semanas. Pero son saltos de fe. A lo que me vengo a referir es que tú, cuando tienes un jefe de aldea o un médico, son figuras en las que la gente confía. Y confía plenamente, y confía con su vida. Y por lo tanto, ese tipo de figuras, y tú confías en tus políticos. Vaya saltos de fe damos cuando votamos si yo no conozco realmente a esas criaturas. Estoy confiando en que lo que me están diciendo lo dicen desde la honestidad y desde una realidad. Entonces, eso, las democracias son muy delicadas por eso. Porque son muy frágiles, porque se pueden romper en cuanto una persona engaña a otra, ¿no? El sistema es muy difícil de proteger realmente. Entonces, aquí se ve cómo hay un intento de trasvaso a una democratización, lo cual es muy complicado porque salir de una dictadura y pasar a una democracia es un elemento que la gente tiene que aprender a vivir con él y a acostumbrarse, y tiene que aprender a votar, y tiene que aprender a leer, y tiene que aprender a ser crítico y a saber que es factible un cambio y que se puede pensar una cosa y que al año siguiente, si con unos motivos X se puede pensar otra, o se puede modificar la línea de pensamiento por X cosa. Entonces, eso es algo que aquí se muestra muy bien, sobre todo ya hacia el cierre de la película, cuando van pasando los años, y ya lo vemos en ese 88 con unas elecciones totalmente nuevas, cuando ya se habla de verdad de un primer presidente elegido democráticamente, porque tardan mucho tiempo en sacudirse esas dictaduras. Hemos hablado antes de The Man Standing Next, que al final no es más que un asesinato, es quitar de en medio a uno para colocar a otro, son esos hilos de poder. A mí por eso la película me ha gustado muchísimo, porque es asequible a nivel visual, me refiero, y a nivel de guión la puedes seguir muy bien. Independientemente de que sepas de historia de Corea o no sepas, se sigue perfectamente y sabes lo que está pasando, los personajes son muy claros, se ve que hay buenos y malos, pero realmente no, porque lo que hay
y hay un momento en la película que el jefe de campaña del otro partido le dice, es que esta victoria para ti puede no ser la justa, pero para mí sí, porque en lo que yo creo eso es lo que ha ganado. Y entonces, y ahí hay una frase que a mí me parece además que es de esas de las que claudican totalmente con algo y que dicen aquí estamos, es que la historia la escriben los que ganan. Y eso funciona de esa manera. Porque los libros de historia la escriben quien está por encima con el poder. Por eso a día de hoy se lucha tantísimo. ¿Y por qué las mujeres no salen en los libros de historia? Porque han estado apartadas socialmente. Y ahora estamos intentando, ¿no?, que se reintroduzca. Ese tipo de cosas ocurren así. No se habla lo mismo en España de todo lo que supuso la destrucción de América Latina a como se tiene que contar allí, obviamente. Porque no, cada uno habla de la feria según le va. Y el que gana escribe los libros más grandes. Y eso es de esa manera. Y aquí se ve. Sí, es que incluso la gente... Totalmente de acuerdo. La gente en la serie se veía como a este candidato nuevo no le creían en un inicio porque pensaban que su postura era comunista. Y estaban muy de presente y muy marcados todavía la guerra con Corea del Norte, la división, el dolor que generó en el pueblo y todos los sufrimientos que estaban teniendo como a nivel económico, a nivel social. Y por supuesto eso, que un candidato trajera otra forma de ver el mundo, porque era lo que le decía su asesor de campaña, es que yo creo en la igualdad, yo creo en que la gente debe participar más, yo no creo en este régimen que tengamos, pero es difícil tumbarlo de un momento a otro, y vemos cómo ya un presidente tenía casi la sartén por el mango y cómo sus directivos sabían manejarse y cómo manejaban el gobierno. Entonces que llegue alguien con nuevas ideas también es difícil, y como tú dices, el tránsito hacia ese nuevo tipo de gobierno fue largo, fue abrupto y también fue sangriento y fue de mucha lucha por parte, por ejemplo, de los estudiantes. Tuvieron un papel muy importante. Entonces eso también hay que ver como se mostraba en la película, y creo que eso es fundamental porque todas las democracias hemos pasado por lo mismo. Pasar de dictaduras militares a democráticas, a cuestiones democráticas ha sido un trasteo bastante complejo, de mucho peso y en el que se ha tenido que derramar mucha sangre y se han sacrificado muchas vidas. Y a mí me gustaba como, por ejemplo, acá en la película jugaban con el humor, como en los periódicos con ese humor negro se burlaban de uno, de otro, y cómo estas obras de teatro se burlaban también de los candidatos, de decir, es que hoy estamos peleando por un hueco en el sur, pero ¿cómo así que nos lo van a quitar? No, es que ya lo regalamos, y así. Era como un toma y deme, una burla al mismo pueblo, de decir, ustedes no saben ni qué les están contando, sino simplemente están creyendo todo lo que dicen los periódicos. Entonces, ese uso del humor inteligente me parece una genialidad. Oye, una pregunta. Claro, porque sacan el tema de lo de la masacre de Gwangju, pero muy de una frase, porque en verdad es una frase, ¿no? Que... En plan, cientos de estudiantes, pero ¿qué dura? ¿Un minuto? No dura ni menos. Es que se te va la película a otro sitio, Johnny. Si te metes un poco más ahí, se te va. Claro, entonces, el detalle, es que es a lo que me refiero. El detalle, ¿qué es? Un simple minuto, nada, una frase, el 4 de mayo, los accidentes con los estudiantes, y tú como incluso fuera de Corea, lo pillas. O sea, ya te metes de lleno, o sea, dices, ¡hostia! ¿Sabes? O sea, te sitúas en el tiempo y en el espacio y como esa historia la conoce todo el mundo y es un detalle en plan que, a ver, a mí me hubiese gustado que hubiesen quizás sacado más, pero si lo miras objetivamente es muy inteligente la película. Solo le hace falta una frase, la fecha, es decir, estudiantes y ya está. Y tú como espectador estás, o sea, de pleno, ¿sabes? Y... es que es muy inteligente la película, aparte de que rodada está genial. Esos planos aéreos donde está el tío, están dando los discursos y tú ves desde fondo de atrás toda la gente y va haciendo una cámara, en plan cámara aérea, que vas viendo toda la gente, poco a poco se va acercando al protagonista y le ves de primer plano. O sea, es que son detalles, bueno, el detalle que a mí me flipó es cuando él está dando el discurso supuestamente antes de la guerra entre estos dos pueblos, ¿no? Cuando luego ya crean la guerra entre los pueblos, es precisamente porque el tío está dando un discurso delante de 1 millón de personas. Esa imagen panorámica, que igual, quizás y seguramente esté hecho por CGI, ¿sabes? Esas 1 millón de personas. Pero es que tú lo ves. Es que tú lo ves desde una perspectiva, un perfil, que estás viendo que el tío está dando su discurso y ves a toda esa gente.
Es alucinante esa escena. Hay escenas que son brutales. A mí me gusta de verdad, toda la puesta en escena me parece increíble. Desde cómo son esas casas por dentro, ¿no? En los mismos hogares, los mismos centros de poder, donde se llevan a cabo esas elecciones, los centros de trabajo. Está todo genial, pero sobre todo es lo rápida que es. Va así, va así, va así, continuamente. Un golpe, otro golpe, otro golpe. Además, la edición de sonido te pone musiquilla más rapidilla, o te la enlentece, o te pone algo más noir, o te pone... Es que es continuamente, todos los detalles son increíbles. Para mí, sobre todo también la fusión de escenas. Cómo se cambia de una escena a otra súper rápido. Hay un momento, yo creo que será minuto 40 o por ahí, de película, que está el que al final es el jefe de campaña cuando está recién llegado a la oficina y tal, y se acerca el otro como por encima, que está enfrentado a él, y él, nuestro prota de Mayayushi, tira el cigarro. Está sentado y lanza el cigarro, como diciendo, esto está a las narices ya. Lanza el cigarro y la siguiente escena es una escena de alguien andando con con el tren de fondo de noche. Y es como que tú imaginas la colilla caer al suelo y de pronto tienes el suelo en la escena, pero en otra escena rota totalmente en otro sitio distinto. Y no se hace extraño en absoluto, sino que sigue esa continuidad. Y como eso, es que hay cosas muy inteligentes a nivel de montaje, muchísimas. Esa escena es brutal, como el tío se enciende el cigarro y de repente de la mala hostia está en plan que no sabe si le va a partir se va a levantar a partir la cara y tira el cigarro y hace el cambio de escena. Es que es brutal. O sea, insistimos, ganó el premio a mejor director en los 2 mayores festivales de cine coreano. O sea, es que tiene escenas aéreas guapísimas. Y luego, encima, lo que a mí me ha gustado mucho es la elección de actores. Es que da igual, mires la cara que mires, conoces al actor. O le conoces por pelis, o le conoces por series, pero conoces al actor. Y a mí eso me ha gustado mucho, porque me he sentido como en casa, como decir, ¿sabes? Me están contando una historia que yo desconozco, que yo no entiendo, porque al final es una política de un país que no entiendo, pero me lo están contando con gente que conozco, me lo están contando de forma súper educativa, y es como, tío, no podía dejar de mirar. Alucinante, o sea, es que a mí me parece una película brillante y me da pena que haya gente que siquiera le dé la oportunidad y siquiera la haya podido ver, porque tampoco tiene facilidad de ver esta película. No ha llegado, ¿sabes? A todos los rincones. No, fue una película que comencé a mirar el año pasado de los listados de lo que había salido para el especial que teníamos a inicios de este año sobre cine de 2022 y la encontré, me llamó mucho la atención por el intríngulis, el elenco y demás. Y como anota Yuki, el paso de los años con el transcurso de los hechos dentro de la historia, el paso del blanco al negro, al color, y a mí me generaba mucha curiosidad también el paso del tiempo con el cambio del peinado de la chica asesora de la campaña. Con ella podemos ver totalmente el cambio de las épocas, en el peinado y en su forma de vestir, pero sobre todo en el cabello. El solo hecho del cabello ya me daba a mí para darme cuenta cuando había como un cambio de estación o de año, y me gustaba mucho cómo utilizaban el recurso en ella, y aunque pareciera un personaje pequeñito, porque era como ahí la que ayudaba a hacer los discursos, fue una mujer que se mantuvo presente y presente siempre dentro del grupo de asesores y siempre también dando la pelea por los ideales, y ella estaba ahí manteniéndose, y yo decía, claro, Missy en la primera temporada nos hizo sufrir, siendo la novia desaparecida, pero acá ya nos da un poco más de contentillo, y me gusta que hayan metido como ese personaje femenino manteniéndose fuerte dentro de una campaña. Eso me gustó bastante también. Y es muy interesante porque le da un toque de veracidad, porque no vamos a obviar, esto en teoría está basado en hechos reales, te están contando una historia real. Y el hecho de lo que dice Joanna Yuki, que cuando se trata de periódicos o de la televisión, diferenciando la época, te cambia el tono, te cambia el color, eso lo hace como si fuese una especie en verdad de documental dentro de la película. Y eso es súper interesante porque le da un toque de veracidad, que tú te crees realmente que estás viendo imágenes reales de lo que sucedió en aquella época. Y está genial. Es que está muy bien, muy editada, rodada, todo está genial. Yo la verdad es que todavía no me ha dado tiempo a investigarla. Me tengo que poner para cuando escribamos la crítica. Pero creo que hay bastante escena de archivo. O al menos creo que hay escena de archivo modificada. Porque hay una escena que es la que tú comentabas, Johnny, antes,
que es cuando está hablando La delante de del millón de tantísima personas. gente, la aérea con 1 millón de personas. ¿Habéis fijado que los micrófonos están colocados en el mismo orden que luego cuando al principio están dando en el puerto la charla? En MacPo. Cuando Hay un están en momento- Mopo. Sí, en MacPo, exactamente. Los micrófonos son exactamente los mismos. Entonces, ya no sé si es que han cogido los mismos modelos de micrófono y los han recreado. Entonces, hay que ciertas cosas que tienen como un rato de observación más en profundidad. De todas maneras, es que está muy conseguida a nivel de vestuario también. Es muy oscura, Sí, es muy noir, es muy thriller político en ese aspecto. Y es verdad que al final esos son los colores que hay y no hay más. Es que hay hombres en traje y va. Y ya está. Y hay y grises, todos hay se visten tabaco. como igual. Sí, Sí, es que yo leía que estaba basado en las anécdotas de la carrera política de este octavo presidente Kim Dae-jung, que lo achican el nombre con Kim Dae-jae por el mismo nombre. Y es como eso, como que todo lo que se presumió hubiese pasado cuando se eligió nuevamente a este dictador y como este hombre tuvo que seguir y seguir adelante para ser elegido después como el primer presidente demócrata, incluso fue nombrado Nobel de Paz y ha sido el único surcoreano que ha obtenido ese reconocimiento. Entonces, obviamente al inicio se tienen que salvaguardar diciendo basado como en personajes ficticios, no sé qué, la misma leyenda que ponen todas las películas para no meterse en demandas, pero la gente ya, su propia gente que sabe más y conoce mucho mejor su historia, pues van a encontrar esas similitudes de decir, pues es que raro no se me hace lo que está pasando, porque acá nos estamos moviendo un tiempo muy anterior al de Van Stadin Next, que es cuando ya este hombre estaba muy centrado en el poder y es su mano derecha quien ¿El dice, mismo? no, pero es que no estoy tan de acuerdo. Es el mismo. En teoría es el mismo En presidente. teoría viene siendo el mismo. Este presidente, es que el que Esta peli es el mismo presidente, en teoría, de Man sí, Studies es Next. que van en la carrera presidencial del año 1967, 77, 67, 71, 72, Dictadura, y ¿no? esa época fue la de Park Chung-hee. Y él fue el que es asesinado por su mano derecha. Todo lo que vemos en la película de Lee Min-hyun. Entonces sí se encuentra uno como con ese aspecto. Sí, Que cuando ya hemos visto varias películas y dramas, uno como que, ay, pero van esta prendiéndose luces. esta Uno, empieza antes y luego engancha con la otra. Y hay un momento en el que al final de la película Mayayushi le dice, te he seguido la carrera, has estado en prisión, te he seguido luego, es como que es capaz de saber, ¿no? Que él se queda en las sombras, pero que el personaje político continúa en esa vida política y se ve perfectamente también lo que supone estar al frente de un elemento que no es el de la corriente ganadora, en este es caso. brutal. La escena brutal, cara a cara. Me encanta. Encima me sonó la película Hit, Al Pacino, Robert De Niro. Esa escena en la cafetería, cara a cara, y ya en plan, las cartas sobre la mesa. Yo estaba, pues, es casi parecido, ¿no? Ellos dos, cara a cara, cartas sobre la mesa. Yo estaba así. O sea, es que es el culmen perfecto para todo, ¿no? Es que necesita un cierre, porque emocionalmente son dos personas que han convivido con muchísimo, que se sienten traicionadas la una por la otra cuando realmente no hay ninguna traición de por medio. Porque las tengo muy conmigo, yo no sé si vosotros habéis leído la película igual, en que este hombre se lleva la culpa de la explosión sin tener Hombre, la campaña. culpa de la explosión, exactamente. Entonces, claro, Sí, tenemos raíz, gracias. sí. Hola, Con gracias. los Hablamos métodos de que él había Mayayushi. usado, y sí, y por lo que planteaba en reuniones de hacer ciertas cosas que a los demás no estaban de acuerdo, cuando surgió la explosión, además que no lo llevaron a Estados Unidos como se tenía presupuestado ni le dieron la visibilidad que le habían prometido, entonces todo el mundo asumió que él fue el responsable de la explosión, incluso el mismo candidato lo estaba acusando y tenía como ese halo de duda y le dijo, sí, fui yo, si usted cree que soy capaz y fui capaz de hacer eso, y en ese momento cambia de bando y se va para la campaña del presidente que termina ganando, estamos hablando del año 71, es que Park Chung-hee estuvo hasta el año 79 manejando el poder, eso porque lo mataron, que si no yo hubiese seguido. Entonces ya en ese momento él renuncia porque dice, sí, pues ya ganamos, pero no estoy de acuerdo con los ideales. Hay un cierre para esas elecciones
pero hacia el final le dan es un cierre a los personajes como tal y la relación que tenían, y de cierto modo nos enteramos de lo que había venido sufriendo este candidato presidencial, el secuestro, que la cárcel, no sé qué, no sé cuántas, y ya después nos dicen, sí, llegó a ser presidente y fue elegido, pero el asesor no lo llegó a ver. Son muchas puntadas para decir, están cogiendo de cartas de la historia. Pero es interesante el hecho, a ver, yo personalmente, claro, al final tú puedes pensar en un bando en otro, en un protagonista en otro. Yo soy muy de Miyayushi, ¿vale? También por la sociedad que vivimos hoy en día. Obviamente la sociedad que vivimos hoy en día no es la misma de aquella época, y quizás hoy en día, sin quererlo, estamos como más normalizados a hacer trejinuelas. Pero si no nos basamos en eso, en las trejinuelas que puedo hacer o no puedo hacer, como ese atentado supuestamente de que le culpan y demás, tío, el tío lo da todo. El tío realmente es un tío que es un farmacéutico, que intenta ayudar a una persona que está en política porque cree que puede cambiar el mundo como a él le gustaría. Como él mismamente no tiene esa oportunidad, pues centra todas sus ayudas en esto. El tío lo da todo, pero no tiene mérito ninguno. No. Esto es como un trabajo. O sea, yo estoy trabajando, lo estoy dando todo. Estoy haciendo que tu bar, hablamos de bar y hablamos de negocio, que tu negocio puntúe, que tu bar puntúe. Y yo estoy ahí como en las sombras, no formo parte del grupo, no formo parte de nada. O sea, en verdad a la sombra lo han estado ninguneando en todo momento. Pero ¿quién se ha beneficiado de todo ello? Es que eso se nota muchísimo. Yo he hablado antes de los egos y de cómo llega un momento en el que te cansas de estar en la sombra y que no se te reconozca. Pero en verdad no os da la sensación, claro, lo utilizan y al final es el único que tiene, entre comillas, 2 cojones para hacer o no hacer, y encima sale perjudicado. Claro. Que luego, vale, se explican y hablan y demás, pero es muy como hipócrita, es que hay mucha hipocresía también, porque quieres estar, pero no te quieres manchar las manos, quieres ganar, pero no quieres jugar a este juego, pues lo siento mucho, pero este es el juego que hay, y si quieres estar presente, esto es lo que hay, y eso se lo dice el chico de Miyayushi. Igual que le tenemos que decir a los chicos de Alucine Podcast, que muchísimas gracias por el raid, bienvenido a Dramaland. Estamos hablando de Kingmaker del año 2022, cine coreano, ya casi terminando, y teniendo en cuenta que hemos hablado de Queenmaker la semana pasada, de Kingmaker ahora, que hay 40, 50, 70 años de diferencia entre una película, ¿no? O la política de una película y de otra. Aquel no cambia en ningún momento, si en verdad quien no cambia en ningún momento de sus convicciones, el que no cambia. No puede cambiar, es que no puede evitarlo porque quiere ganar. Claro. Efectivamente, él es el más sincero de todos. Sí, me odian, soy la sombra, mis formas de hacer las cosas no son las correctas, pero yo lo estoy haciendo y os estáis beneficiando todos. Y luego le dan la patada. A mí me pareció, en plan, lo que dice, hipócrita. O sea, mientras te has servido, Y por eso iba a decir que a mí Miyayushi es mi personaje favorito de esta película. Ya que hablamos siempre de personajes favoritos y escenas favoritas, Miyayushi, personaje favorita. O sea, favorito. Yo tengo que romper una lanza, no porque sea mi personaje favorito, sino porque creo que es un personaje que pivota muchísimo. Es el que hace de asesor, pero para el otro bando, que es el general manager Lee, que es Yu Woo-jin, el de Narco Saints. Creo que hace... De Narco Saints, el asesor en Goblin. Amo a ese hombre. Amo a ese hombre. Papelón. Me encanta. ¿Lo habéis visto? De hecho, yo el otro día recomendé en Twitter la de Collectors con Lee Ji-hoon, el actor de Taxi Driver. The Collectors es como una especie de Indiana Jones a la coreana. Os morís de la risa con ese personaje. Claro, yo venía de verle a él, pues como es en The Collectors, que te da la vida, y luego le ves aquí y dices... Hostia, o sea, qué buen actor es, ¿verdad? Es que es tremendo. Es que lo fascinante de él es eso, que regularmente hace como papeles de bueno, papeles cómicos, papeles muy cálidos, muy agradables, y acá te lo encuentras con ese asesor frío y calculador que sabe por dónde meterse, no se unta, no discute, no es el que alega, no es el que pelea, no es el que más se muestra, sino es el que sabe dar la puntada y es el que se trae a su propio bando al más inteligente del otro lado y le tumba la candidatura al contrario. Entonces es alguien muy frío, muy calculador, pero que sabe jugar muy bien. Es
de esos jugadores de ajedrez que sabe exactamente en qué posición, hacia qué movimiento hacer para conseguir la victoria, y es chévere verlo en ese tipo de personajes, en algo diferente. Yuki, que dices que siempre le ves de malo, te voy a mandar el enlace de una película que te va a encantar, o sea, te va a parecer súper gracioso. Indiana Jones, o sea, totalmente. Él hace de Indiana Jones y es muy gracioso. Te mando el enlace a ver si la queréis ver, y para quien quiera ver la película, la tenéis en Doramaflix y la podéis ver ahí. Y es una película súper graciosa, súper divertida, de aventuras. De 2020, Collectors, del 2020. Y mola mucho. Además, está nuestro Lee Ji-hoon, que Lee Ji-hoon ya sabéis que siempre es sinónimo de... Bueno, es que Lee Ji-hoon yo creo que lleva toda la vida haciendo el mismo papel de me muero. Así que ahí la tenéis, para que la veáis. La tenéis en Doramaflix, chicos. Joana, ¿y tu personaje con cuál te queda? Mucho ese personaje es que es como una dualidad. Me gustó el del asesor. Creo que los dos asesores. Sí. Me quedaría con los dos asesores por lo diferentes que son, por la forma tan diferente de llevar las campañas, y que al fin y al cabo se unen. Terminan unidos más por la rabia de parte del asesor del candidato bueno, por decirlo de alguna forma. Terminan unidos en una misma campaña, pero los dos asesores me gustan es porque me muestran dos caras de un mismo cargo, de un mismo trabajo, dos caras diferentes de hacer las cosas. Entonces yo creo que me quedo con ambos. Cuesta elegir a uno de los dos. Cuesta, es que el elenco es muy bueno. En líneas generales, bueno, yo la película ya lo he dicho. Fotografía, un 10, montaje, un 10, sonido, un espectáculo, interpretación espectacular también. El guión te atrapa. Si te gusta un poco la política, es un 25. Es rápido, es ágil, es inteligente, hay cosas que también enganchan. Es lo que dice Johnny, se explica con facilidad, a pesar de la complejidad del tema. Son 2 horas que vuelan, ¿eh? Horas que vuelan. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece, además, películas que son arriesgadas a nivel social, porque a nivel político estas películas no siempre caen bien. De hecho, muy pocos países se atreven con que ciertas películas políticas. Yuki me preguntaba antes por el chat por alguna española, y yo, por ejemplo, me gusta mucho Mientras dure la guerra, porque es de esas pocas películas que realmente nosotros tenemos que dicen o que van más allá de, ¿no? Y por lo menos se atreven a hablar del tema. Entonces a mí esa me gusta, pero esta es un espectáculo. The Man Standing Next me gusta muchísimo. La de 1987 es también la otra que hemos visto, muy política. Es decir, que hay varias. En verdad, Corea, si nos ponemos a pensar, Corea, dentro de todos los países del mundo, y generalizo del mundo, es el país que más películas hacen sobre ese, digamos, historia negra de su propia historia. La dictadura, la política, cuando tuvieron con todo el tema esto del FMI, ¿no? Lo del dinero, si la guerra con Corea del Norte. O sea, es el país que realmente más explica, más cuenta, más películas hacen, y creo que eso es súper admirable, ¿eh? Porque en serio, yo no conozco otro país que haga películas tanto de la historia negra de su país, que lo expongan tanto, y encima lo expongan de una forma que tampoco es falsa, o sea, que en verdad es verídica. Es como, no vamos a falsear la historia que tenemos, lo que vamos a hacer es explicarla, y luego tú como espectador la entiendes o no la entiendes. Y creo que es admirable, sinceramente. Nos ha gustado. No. Creo que acá en Colombia tendríamos tal vez Cóndores no entierran todos los días, que es más el manejo cuando los únicos dos partidos presentes eran el liberal y el conservador, azules y rojos, y cómo se movían los pueblos eso de poner a este, quitar a este, hacerle la triquiñuela a este, nos cargamos a este. Creo que es una buena política para entender cómo se manejaban esos años, pero sí, también no tenemos tanto material como lo hay en Corea, y que acá cuando vemos una nueva película decimos, pero tiene relación con lo que pasó en esta, con lo que vimos en este drama, no sé qué. No se cansan de hablar de su propia historia, no se cansan de decirle a su pueblo, esto fue lo que vivimos, no se cansan de que la gente se pueda sentar en una sala de cine y cuestionarse sobre cómo llegaron al punto en el que están, porque ahora son una sociedad desarrollada, industrializada, que ha salido adelante después de muchas cosas muy fuertes que les ha tocado vivir, pero no se cansan de decirle a la gente, no olviden
todo lo que nos tocó hacer para llegar a este punto. Y mira, Ribbon Entonces, Bridge. la idea es no retroceder. Y Exactamente. todo eso me gusta mucho. Me Ribbon gusta mucho Bridge. cómo tenemos tanto material para aprender también. Ha podido no gustar mucho fuera, pero dentro ha tenido unos éxitos de audiencia tremendo. Y es una serie, es un K-drama histórico total, que hace un repaso tremendo a la economía, a la historia reciente, por así decirlo. Es que esta historia es muy reciente, realmente. Entonces, si ya le gustan los históricos, ya se van a Baekje, se van a Silla, ¿no? Se van a Joseon, pues imagínate esto que lo tienen al lado. Es que da igual lo que veamos, nos encanta y es que está bien hecho, es buena factura, muy buena factura. Y seguiremos viendo este tipo de películas y yo espero que se siga manteniendo el nivel durante muchísimo tiempo. Para mí, Kingmaker del 2022, un acierto total. Un acierto total. Me alegro muchísimo que la hayamos visto y que no nos la hayamos dejado en el tintero y hayamos forzado el miércoles de bienvenido a Dramaland porque ha merecido la pena totalmente. Poderla enganchar con un muy buen drama que nos trajo este año también como Queenmaker. Eso también me parece bueno, poder enlazar todos los temas, que no olvidemos las producciones y siempre rescatarlas, así como vamos rescatando películas ya con más añitos encima, podemos rescatarlas del año inmediatamente anterior, porque nos siguen aportando conocimiento, nos siguen aportando cosas, y nos sigue trayendo ese talento de los actores que ya conocemos y que nos gusta tanto ver en pantalla. Y lo bueno de que hoy sea miércoles de cine coreano es que mañana es jueves, no es de cine coreano, pero 10:30 hora española. Joana, hora en Colombia, que nunca la acuerdo, ¿a las 5, a las 4? 3:30 ahorita. Casi. Ya, ahorita yo me voy acomodando con el cambio de hora de ustedes también. Por ahora, 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde para Joana en Colombia. Así que, familia, nos vemos mañana. Más y mejor, totalmente distinto. Dear Ex, nos volvemos a Taiwán, que estamos de vacaciones. Así que jueves... vais a llorar la vida. Yo mañana no voy a estar, pero lloraré con vosotros. Lloraremos en la distancia. Buenas noches, Yuki. Añón. Que descansen.